palabra? ¿Cuántos trajeron su Biblia? Levánteme en su Biblia. Ok. Vamos a Hebreos 12, por favor. Hebreos capítulo 12, versos del 25 al 29. Dice de esta manera la palabra de Dios. Dice: mirad que no desechéis al que habla. ¿Que no desechéis a quién? Al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, es decir, a los profetas, mucho menos nosotros si desecharemos al que os amonesta desde los cielos. Verso siguiente. Dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también conmoveré el cielo. Y esta frase, aún una vez, mire qué reflexión, indica la remoción de las cosas móviles. Diga conmigo: hay cosas móviles, como las cosas hechas, para que se queden las cosas inconmovibles. Diga conmigo: inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con todo, con temor y reverencia. Vamos a orar, amados hermanos. Bueno, al final dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Padre celestial, es durante tiempos como estos que vive el mundo cuando la voz tuya, Señor, se necesita oír. Y tienes mucho que decirnos, sin duda. Y nosotros tenemos poco tiempo porque somos temporales y pasajeros. Entonces, Señor, ven, Señor, Padre, afila la flecha de tu palabra en esta hora y que se hunda profundamente en nuestros corazones para que haga su trabajo de misericordia, haga su trabajo de verdad en nosotros, Señor, y en aquellos que verán por internet, Señor, esta predicación. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero decirle como introducción que como pueblo de Dios, redimidos por Él, por su sangre preciosa, somos muy afortunados, sumamente afortunados. Diga conmigo: yo soy muy afortunado de recibir grandes cosas de Dios. Si usted y yo hiciéramos una lista como el testimonio que escuchábamos de protección hace un momento, de accidentes y de muerte, nosotros no cesaríamos de agradecerle, no cesaríamos de decirle: Señor, gracias, gracias. Entre las bendiciones recibidas más grandes que nosotros tenemos, en primer lugar está el perdón de ¿qué cosa? De nuestros pecados, la salvación eterna, el sello y la llenura del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. También la diversidad de dones, porque a usted se le han dado dones y talentos. La palabra de Dios dice: y dio dones ¿a quién? A los hombres. Diga conmigo: yo soy uno de ellos, o yo soy una de ellas. Así que, como si fuera poco, todo eso que se nos ha sido dado: salvación, vida eterna, Espíritu Santo y una cantidad de cosas y de promesas, más de 3,000 y pico de promesas encontramos en la Biblia que son para usted. No solo eso, sino lo que acabamos de leer: se nos ha sido dado un reino inconmovible. Nos ha sido dado un reino inconmovible que nos asienta a nosotros como pueblo bien establecido sobre bases sólidas y bien definidas en su palabra. Así que el reino inconmovible de Dios va a manifestar su carácter, un carácter estable que prevalece en nosotros como hijos de Dios, y nos reviste como reyes, dice la palabra de Dios, como reyes y sacerdotes para nuestro
Dios. Es decir, no solamente nos ha salvado, sino que nos establece para que nosotros podamos reinar sobre las circunstancias y nosotros también podamos adorar y servirle al Rey de nuestro Dios. Quiero decirle que el término inconmovible nos permite conocer que en este mundo existen las cosas temporales y las cosas inamovibles. Solamente en el reino de nuestro amado Señor Jesucristo vamos a encontrar las cosas inamovibles, la obra de Dios en tu vida, en tu corazón, la obra de Dios en tu familia. Y aquellas obras que tú has hecho para nuestro Dios serán las cosas eternas, las cosas que se irán contigo cuando tú ya no estés. Pero déjame decirte que eso que es movible tiene que ser removido, diga conmigo, removido, para dar paso a lo inconmovible en tu vida y en mi vida. Así que nosotros vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento nos encontramos con el sacerdocio levítico. Ese sacerdocio, los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios, tenían una cantidad enorme de rituales que fueron removidos, diga conmigo, fueron removidos, para dar lugar a un sacerdocio inconmovible. Dice la palabra de Dios que ese sacerdocio fue removido para que fuesen cambiadas las cosas que eran temporales y pasajeras por las eternas. Usted dirá, y bueno, ¿y por qué ahora nosotros no ofrecemos sacrificios? También eso fue removido. Las cosas movibles tenían que haber sido cambiadas por las cosas inconmovibles, por aquellas cosas eternas. Así que viene ese gran sumo sacerdote por el orden de Melquisedec, como dice en el Antiguo Testamento, que fue establecido. Jesucristo fue establecido en un orden que habría de ser inconmovible. Sus sacrificios del Antiguo Testamento fueron movidos y removidos por el único y verdadero sacrificio del Cordero de Dios, sin mancha, sin arruga, de una vez y para siempre, definitivamente. Ese sacrificio habría de venir a sustituir y a cambiar la historia del pueblo hebreo, pero también vendría a abrir y aperturar la oportunidad para que usted y yo alcanzásemos salvación, alcanzásemos vida eterna. ¿No le da gusto? Lo movible fue cambiado por lo inconmovible. Así que el concepto de un reino inconmovible tiene que fortalecer nuestra identidad como hijos de Dios. Tiene que fortalecer la identidad de los principios. Es decir, si es un reino inconmovible, tiene principios, diga conmigo, eternos, que nunca se podrán cambiar. Esta tierra, ¿cuántos grados tiene de inclinación? 45 grados. ¿Y a quién se le ocurrió que fueran 45? Si se inclina más de un lado, se congela. Si se inclina más del otro lado, como dicen, nos chamuscamos de tanto calor. Nuestro Dios eterno, de una manera inconmovible, rige el universo, los astros, rige a una perfección cada cosa que Él ha creado con toda intencionalidad para dar luz y oportunidad a que su reino pueda crecer. Este planeta azul, si usted ve con una mira telescópica, con muchos kilómetros a distancia, ve todos los astros y se encuentra flotando en el universo un punto azul casi perdido en la nada, y es la habitación que nuestro gran Dios un día se tomó el tiempo para hacer un diseño, para colocarle todo, absolutamente todo, para que sus hijos pudieran vivir y esto fuera sustentable, como una palabra muy ad hoc en estos días, pudiera prevalecer por muchos años. Así que el Señor tiene cosas movibles en tu vida y en la mía, pero déjeme decirle que nosotros hemos sido trasladados al reino de Dios. Estábamos en el reino de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino
de nuestro amado Señor Jesucristo, pero el grandísimo engaño es que el Señor quiere que usted siga pensando y gastando sus días e invirtiendo sus días y pensando más en las cosas terrenales, movibles, que en aquellas que son inconmovibles. Usted podrá decir: pastor, ¿será posible que un creyente que ha entregado su vida completamente a Cristo pueda seguir viviendo, invirtiendo su vida, su propósito en las cosas que son móviles y temporales, sin darse cuenta que Dios lo llama a prepararse, a habilitar su alma, a encontrar un propósito en la vida para las cosas inconmovibles? Déjeme decirle que sí. Es muy fácil que nuestra visión del propósito de la vida sea la corriente de este mundo y nosotros minimicemos, menguemos el gran propósito que Dios tiene con su vida y con la mía. ¿Cuántos dicen amén? Así que tenemos que afilar la flecha de la palabra de Dios para que no nos confundamos, para que no perdamos el propósito que Dios tiene con nuestra vida. Así que la primera cosa y palabra que dice en el verso 25, ahí en Hebreos, dice: no desechéis. Quiero decirte que una cosa es que dice: mirad que no desechéis al que habla. Déjame decirte que una cosa es que hablen los hombres y otra cosa es que hable ¿quién? Dios. Dice: no desechéis al que habla. El que nos habla es Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Ahí mismo en Hebreos 1, capítulo 1, versos del 1 al 2. Acompáñame, por favor. Hablando del que habla, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. De manera que Dios hablaba en el Antiguo Testamento a través de los padres y a través de los profetas a su pueblo. Verso 2: y en estos postreros días, diga conmigo ahora, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, es decir, por Jesús, a quien constituyó heredero de ¿qué cosas? De todo. Decía el pastor Marín la vez pasada: yo no soy dueño del mundo, pero soy hijo del dueño. Y hay una gran bendición que usted sienta y entienda que es hijo de un rey, que es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí dice: a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo ¿qué cosa? El universo. Aquí encontramos que Dios ha hablado. Mateo 17, verso 5. Aquí encontramos a Jesús hablándonos. Aquí encontramos la voz del Padre hecha carne, la voz del Padre hecha un eco para hablar a su pueblo. Dice ahí en el verso 5 de Mateo 17, dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí encontramos y más adelante dice: a él oíd, a él oíd. ¿A quién debemos de escuchar nosotros? A la palabra de Dios, a Jesús. Tenemos que escucharlo. En Juan 6 del 67 al 68 dice, Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 67 al 68. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Se portaban medio mal a veces los discípulos. Así que si tú estás discipulando a alguien y no siempre se porta bien, no te sientas mal. Al Señor Jesús le pasó. Dice ahí: entonces Jesús les dijo a sus 12 discípulos: ¿queréis acaso iros vosotros también? Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes ¿qué cosa? Palabras de vida. Desde ahí Pedro ya se le veía que era listo el hombre. Era muy asertivo, ya se le veía que tendría grandes logros este Pedro. Quiero decirte que hay peligros en desechar al que habla, pero hay más peligros
en desechar no solo al que habla, sino el mensaje que Él tiene para ti. Al número 1, ¿verdad? Vamos a 2 de Timoteo 4, versos 3 y 4. Vivimos en tiempos donde nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán nuestros maestros conforme a sus propios malos deseos. Eso significa concupiscencias. Y apartarán la verdad del oído, es decir, no querrán oír. Diga conmigo: no querrán oír. Y menos lo que hoy veremos en este mensaje. Otros oyen el mensaje de la palabra sin la intención de obedecerla, desechando no solo al que habla, sino también al mensaje. Vámonos todos, por favor, a Mateo 13, verso 14 y 15. Evangelio de Mateo 13, capítulo 13, 14. Dice: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. ¿Qué cosa dijo? De oídos me oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Verso 15, y aquí viene la causa. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Diga conmigo: se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y los sane. ¿Qué entendemos nosotros por un corazón engrosado? Normalmente el corazón, las paredes del corazón, ahí tenemos los ventrículos principalmente, deben de medir un espesor entre 8 y 12 milímetros sus paredes. Cuando una persona empieza a tener sobrepeso, la bomba cardíaca se tiene que esforzar más, y por ese esfuerzo las paredes se empiezan a engrosar. Así que si se hace un estudio y encontramos paredes por encima de 12 milímetros, se habla de un engrosamiento de las paredes, y entonces el corazón empieza a sufrir, la bomba cardíaca empieza a sufrir, porque tiene que, por la grasa que hay en exceso en el cuerpo, el bombeo tiene que ser más potente, más fuerte, y el corazón se empieza a engrosar. Me llama la atención que en la palabra de Dios nos encontremos nosotros algunos términos médicos. Y le dice el Señor: este pueblo tiene el corazón engrosado. Y lo define con precisión. Lo define con precisión. En lo natural, una de las causas, aparte de la obesidad, que generan un corazón engrosado es la hipertensión arterial. En el mundo de la medicina se le conoce como el enemigo silencioso. No hace ruido, pero es muy seguro que va a ocasionar muchos daños. Y hay gente que no tiene ningún síntoma, anda caminando y trae hipertensión arterial. A algunos les da un leve dolor de cabeza y dicen: no sé por qué me duele la cabeza, voy al centro y me duele la cabeza. Bueno, hay quienes van al centro y de todas maneras les duele la cabeza. No es un signo de que usted sea hipertenso, sino hasta que usted se cheque la presión. Entonces encontramos que a veces da signos y de pronto no da ningún signo. Los síntomas de un corazón engrosado en lo espiritual están definidos ahí. Y llama la atención que el Señor ve eso como una gravedad en su pueblo. Ve eso como una alerta, una alarma. Si usted es hipertenso y no se atiende, yo le digo: tenga cuidado. ¿Sabe usted que cuando se acuesta, la inyección de sangre sobre su cerebro, por cuanto ha vencido la resistencia de la gravedad, su condición postural, el bombeo es más fuerte aquí en su cerebro? ¿Sabe por qué hay tantas embolias cerebrales? Precisamente por eso. Porque el individuo no se da cuenta, se acuesta. Muchos de los accidentes vasculares cerebrales suceden con la gente dormida. Recuerdo hace un par de años, me llaman tempranito, un amigo pastor y un pastor ya anciano, el hermano Rogelio West, algunos de ustedes lo conocen, en algún tiempo fue mi consejero. Me llama y me dice:
me dice el hermano, amaneció tirado en el suelo a un lado de la cama, no puede articular palabra, no puede moverse. Les digo, pues de ahí voy para allá. Y llegué, ya lo habían levantado y ya estaban camino al hospital. Y sí, efectivamente, desde un día antes se había sentido medio raro. Su percepción de las cosas se había sentido raro. Tenía pesadez en la manera de hablar. Y posiblemente ya tenía ahí un pequeño microinfarto y no se había dado cuenta. Entonces la pesadez en algunas funciones es un rasgo físico de algo grave que está aconteciendo por dentro. Y llama la atención el paralelismo de la escritura cuando escuchamos ahí, cuando leímos este texto, cuando dice ahí la palabra de Dios, dice que oirán y no entenderán. Aquí vemos un problema de percepción. Está hablando del engrosamiento espiritual del pueblo de Dios. Cuando usted recibe y recibe y recibe y no pone en práctica la palabra de Dios, su corazón se va a ir engrosando y va luego a empezar a perder la dimensión de la vida espiritual. Y dice claramente, no vas a entender muchas cosas, y viendo no veréis y no percibiréis, porque el corazón se ha engrosado. Vas a tener algún tipo de oído, pero vas a oír pesadamente, vas a oír de una manera pesada. Tus ojos y percepción van a ser distorsionados. Así que el engrosamiento del corazón espiritualmente viene por pasividad y por no poner en práctica la palabra de Dios. Cada domingo, y es mi deseo y es mi corazón, que esta mesa pueda tener buen alimento, que usted pueda decir, eso a mí me confronta, eso a mí me lleva a pensar que hay nuevos principios de la palabra de Dios que yo tengo que abrazar. Hay cosas que yo tengo que cambiar como pueblo, como hijo de Dios. Así que el Señor está diciendo al pueblo, ahí han desarrollado un corazón engrosado. El Señor habla con su voz. Y dice la primera cosa, que no desechemos su voz. Diga conmigo, cuando yo vengo traigo hambre. Usted y yo tenemos que venir aquí no por tradición, y debemos de llegar puntuales. Diga conmigo, puntuales. La puntualidad es un rasgo del reino de Dios, y es un rasgo de que nosotros al Rey lo queremos adorar, lo queremos exaltar. Usted y yo debemos estar listísimos aquí. 11:30 en punto. Va a llegar el gran Rey, aquel que anhela tener una relación cercana con usted. ¿Cómo usted va a celebrar con Él? ¿Cómo usted se va a acercar a Él? Tenemos que estar bien dispuestos. Entonces, en primer lugar, en este texto entendemos que no podemos desechar la voz. En segundo lugar, en el verso 25 dice, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta. ¿Desde dónde? Desde el cielo. Hay dos tipos de instrumentos que Dios va a usar para amonestarnos. En primer lugar, dice ahí que en el pasado usó a los profetas para traer madurez al pueblo. Y otro tipo de amonestación dice que es la amonestación del cielo, la amonestación de la palabra de Dios. Es tan importante, amados hermanos, que nosotros podamos decir, yo tengo un corazón enseñable. Diga conmigo, yo tengo un corazón enseñable. Yo tengo un corazón corregible. Y tengo un corazón responsable. Mire, cuando el diablo ve esas características en la vida de un hijo de Dios, se pone a temblar. Agarra el teléfono y le llama al 911 porque está en problemas. Está en problemas porque este discípulo que tiene poco tiempo de haber entrado al reino de Dios dice, pastor, yo quiero ser enseñable por todo lo que Dios quiera para mí. Pero no solo eso, pastor. Cualquiera oye, diga conmigo, cualquiera oye. Cualquiera oye. Y ahí no hay problema, pero esto va en escalada. Si usted dice, no solo quiero escuchar, yo quiero ser corregible, ahí es donde se congela el cliente, como decía Cantinflas. ¿Por qué?
Porque hay mucha gente que puede ser enseñable, pero a la hora de que alguien viene y te dice: estás tratando mal a tu mujer, estás tratando mal a tus hijos, así no se construye un hogar. Este no es el ejemplo que tu Dios espera de parte tuya para que construyas una economía firme, una economía sana. Es entonces cuando nosotros decimos: ¿y quién es este individuo para que me venga a regañar, verdad? Ni mi abuelita, ni mi mamá. Y resulta que este pastor me quiere enseñar y además me quiere corregir. Oiga usted, ¿verdad? Yo no vengo a este lugar. No, yo no soy así, pero la palabra de Dios desea encontrar corazones enseñables, desea encontrar corazones corregibles. Y lo que es más, amado hermano, el Señor desea encontrar personas que seamos responsables. ¿Cuántas cosas el Señor te ha conferido, confiado para que tú administres? Tu salud, tu vida, tu carrera. Algunos nos ha confiado familia, hijos, tal vez una empresa, alguna actividad preponderante. Y nosotros tenemos que decirle: Señor, aquí está uno que quiere ser enseñable, que quiere ser corregible y que quiere ser responsable. ¿Cuántos pueden levantar su mano? Dios ya les tomó la foto. Bájela. Sabes, cuando tú te dispones a eso, no habrá circunstancia que te pueda detener. Cuando tú dices: yo quiero consejo porque ya no entiendo a mi mujer o ya no entiendo a mi esposo, el diablo, ¿sabes qué? Se va a salir de ahí, se va a ir de ahí, porque tú estás siendo sabio, estás siendo sabia. Así que los habló y nos amonestó por la tierra y por el cielo. Quiero decirte que la base de la amonestación debe de ser el amor. Por lo tanto, debe de ser la amonestación cargada de amor, de misericordia y de verdad. Tres cosas tiene que tener la amonestación: amor, misericordia y verdad. ¿Cuánta verdad tiene que tener una amonestación? ¿Cómo le hace usted cuando sus hijos se equivocan y no quieren entender? ¿Los agarra de la oreja y los levanta? No es así. Usted tiene que saber que es el momento para amonestar y corregir en el Señor sabiamente a sus hijos. Entonces lo tiene que llevar a un lugar privado. Dios nos disciplina a veces públicamente, pero generalmente lo hace en privado. ¿Le ha tocado a usted ver a un niñito en un carrito de súper con un enorme berrinche que se oye en todo el súper, verdad? Ya hasta la música no se escucha, pero se escuchan los gritos, los alaridos de un niño que ha perdido todo control, pero también la mamá ya perdió todo. No sabe qué hacer con su hijo. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que habilitarnos para eso, que tenemos que tomar un tiempo para ir con el hijito al baño de ese lugar, enseñarle por qué debe de recibir una corrección amorosa, con amor, con misericordia y con verdad. Con tres cosas se corrige. Así que si usted llega a alguien a amonestarlo y está ausente de esas tres cosas, usted puede cerrar los oídos, porque eso va a ser un pleito seguro. ¿Va a ser qué? Un pleito seguro. No viene en una actitud amorosa, no trae la verdad de la palabra de Dios, no viene en amor. Diga conmigo: yo estoy para amonestar a otros en amor. ¿Quién se resiste a recibir una palabra de amonestación cuando esa palabra viene cargada de amor? Y el móvil tiene que ser bendecir al hermano. Este ha sido todo el móvil de este gran Dios al cual nosotros amamos y exaltamos cuando se trata de corrección. Primero nos trata por las buenas y si no se puede, nos va a tratar pues por otro vía, por otro caminito. Pero Él siempre, el móvil es amarnos. Su amor y su disciplina y su justicia van de la mano. Tanto amor, tanta disciplina nosotros requiramos. Entonces aquí nos escribe que tenemos que ser amonestados. Mire, primera carta a los Corintios 4:14. Estas no son ideas mías, vea al apóstol Pablo. Dice: no escribo esto para avergonzarlos. La amonestación, porque andaban bien malos nuestros hermanos en los Corintios. Era un puerto donde el pecado abundaba, el pecado sexual, la impureza moral. Esa iglesia había muchos problemas ahí.
Y dice: no escribo esto para avergonzarnos, sino para amonestarnos como a hijos míos amados. Amados, amados. Pablo amonestaba en amor de tal manera que nosotros tenemos que considerarlo de esa manera. ¿De qué más, de qué otra cosa se le ocurre que la amonestación debe de estar cargada? Aparte de verdad, de misericordia, de amor, la amonestación tiene que estar cargada de sabiduría. Las palabras para amonestar tienen que ser sabias, no insensatas. Porque muchas veces las emociones negativas a la hora de amonestar se han subido y usted va a amonestar enojado o enojada. Diga qué palabras van a salir de su boca y de su corazón. Las que no convienen. Entonces primero tiene usted que controlarse. Primero tiene que estar en una condición. Mire Colosenses 3:16. La palabra de Dios dice de esta manera: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda ¿qué? Sabiduría. En toda sabiduría. Toda amonestación tiene que ir cargada de esos elementos. Así que tanto el amor como la sabiduría representan un arco y una flecha. El arco puede ser el sustento de amor, donde amortigua, y la flecha tiene que ir con la sabiduría de Dios. Así que no solo debes de escuchar al que habla desde el cielo, sino a veces tenemos que escuchar a hermanos nuestros, tal vez personas maduras espiritualmente que necesitemos. Verso 26 dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo una vez más. La tierra ha sido conmovida muchas veces. Aún más veré, una vez más conmoveré no solamente la tierra, sino también ¿qué cosa? El cielo. El 21 de agosto, en unos cuantos días de este mes, los Estados Unidos van a ser cubiertos de tinieblas. Nunca antes en la historia se había anticipado un eclipse total. Va a ir del este al oeste de los Estados Unidos. Hay quienes le dan interpretaciones muy diversas a todo eso, que a Donald Trump se le acabaron sus días, un montón de cosas, ¿verdad? Eso no lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que es real es que eventos en el clima, eventos en el cielo, eventos en la tierra irán increciendo, irán de menos a más. Cada día nos daremos cuenta de que habrá mayores retos en los fenómenos naturales que estarán sucediendo, en el deshielo, en las lluvias torrenciales, en los terremotos, en una cantidad enorme de eventos. La palabra de Dios dice, y nosotros tenemos que verlo de esa manera, que empezarán dolores de parto. Bueno, si usted es mujer y ha tenido algún bebé, no son dolores agradables. Ninguna mujer se pone feliz cuando llegan esos dolores. Se envejece la placenta, se manda una sustancia al cerebro y un indicador para que se libere una hormona y empiece la actividad contráctil del útero. Y eso viene de menos a ¿qué? A más. Es exactamente lo que el Señor quiere enseñar que sucederá en los últimos tiempos. Vendrá un incremento de dolores sobre la faz de la tierra. Eventos donde van a rebasar las capacidades de las naciones, las capacidades de los seres humanos. Pero dice la palabra que los dolores son cambiados por ¿qué cosa? Por la alegría de tener un bebé en los brazos. ¿Y qué cree que se va a dar a luz en este asunto del reino de los cielos? Esos dolores, cuando lleguen, usted tiene que abrazarlos, no en el entendimiento de lo malo que traerán, sino de lo que dará a luz. Dará a luz la venida de nuestro gran Dios. Dará a luz un reino diferente que se establecerá incluso en esta tierra. Entonces el creyente no tiene que tener una actitud de temor, de miedo. Ahora hay mucho la filosofía de los ovnis, ¿verdad? Mucha gente va a decir, no, pues el arrebatamiento de la iglesia es que los ovnis vinieron y se llevaron a toda esa gente, ¿verdad? Se lo digo porque esa es una corriente que hoy día prevalece. Y usted va a decir, sí, va a venir un extraterrestre. Vino un extraterrestre porque Cristo no está, y sí está y no está, ¿verdad?
Él vive en otro lugar, por eso no está en un sentido. Su trono está en el tercer cielo y Él vendrá. Y ciertamente llevará a su iglesia. Le comento esto porque nosotros tenemos que tener sabiduría. Sacudidas en este mundo. Habrá sacudidas económicas, políticas, de toda índole en las naciones de la tierra antes de que venga nuestro amado Señor Jesucristo y traiga el establecimiento. Habrá sismo muy fuerte. No le voy a hablar mucho, le voy a leer solo unos cuantos textos. Isaías 24 del 18 al 20. Dice la Escritura: temblará la tierra como un borracho, como un ebrio. Es decir, vendrán acontecimientos cual nunca antes jamás hayan existido en cuanto a sismos. Dice: temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza. Y tanto pesarán sobre ella su pecado que nunca más se levantará. Hay una cantidad de enormes de textos, no me voy a detener ahí, mi enfoque no es tanto en eso, ¿verdad? Pero se acerca obviamente más y más inminentemente la venida de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura en Romanos nos habla también. Colócame Romanos 8, 19 al 22, por favor, Andrés. Romanos 8, 19 al 22. Dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahí habla que la propia naturaleza será libertada, será cambiada, será transformada. Vamos al verso 27 de nuestro texto ahí en Hebreos. Dice: y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas móviles como las cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Yo le pregunto: ¿qué amonestación trae esta palabra para nosotros? Aquí el Señor está avisando que traerá sacudidas, que habrá tiempos donde las cosas temporales serán removidas, habrá un cambio. Quiero decirte que este mundo nos ha enseñado mal. Este mundo te ha enseñado a amar lo que tiene precio y no apreciar lo que tiene valor. Te ha enseñado entonces a que ames lo material. Vuelvo a decirte, el plan de Dios no es que no tengas cosas materiales, tienes que tener una vida de excelencia en todas las áreas. Hay una diferencia en que tú puedas tener cosas y que las cosas te tengan a ti. Y el plan de Dios es que tú aprendas a tener y que las cosas no te tengan a ti. Dice la Escritura: los pobres siempre los tendréis. No es una virtud la pobreza. Hay pobres orgullosos, hay pobres que no son enseñables, y hay ricos dadivosos, bondadosos, a pesar de que tienen abundancia de bienes. Entonces el plan de nuestro Dios es que nosotros aprendamos a que hay cosas que van a ser removidas y Dios quiere remover. No somos en un sentido personas que tengamos que abrazar las cosas físicas para depender de ellas. En primera de Juan 2:15 nos habla muy claramente, y usted conoce todos estos textos. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama, y aquí está el problema, el asunto es dónde aplica sus afectos en esta vida. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está ¿dónde? No está en él. Yo quiero decirte que va a haber dos fuerzas que van a luchar en tu corazón. Van a luchar de un lado, van a luchar del otro, dos corrientes fuertes en tu corazón. Y una muy impresionante te empujará a las cosas de Dios. Habrá algo inconsciente, si tú ya has nacido de nuevo, que te dirá: ese es el camino, por ese debes de caminar. Y otra corriente muy fuerte que te dirá: no te acerques tanto a las cosas de Dios. Tú puedes ir caminando
con una situación a medias aquí y ama al mundo. Ámalo, Él te puede dar muchas cosas. La palabra de Dios es radical, es tajante, dice claramente que si amas a este mundo, es decir, el sistema que opera de materialismo, el sistema que opera de cómo debes de caminar, de lo que debes de poseer, en fin, si tú amas esas cosas, el amor del Padre se va a ir debilitando, el amor de Dios se va a ir debilitando. Y entre más te acerques a las cosas del mundo en el sentido de que cautiven tus afectos, de que cautiven tu corazón, más riesgo habrá que vayas alejándote del Señor. Déjame decirte que Dios nos quiere en medio del mundo. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que la doctrina del ascetismo, es decir, sustraerte de este mundo, no es bíblica. Jesús le dijo: yo los mando a ustedes en medio de lobos rapaces. Imagínate, hubiera dicho en medio de puro corderito. Los mando en medio de lobos rapaces. Se los van a querer comer, los van a querer desarticular. Yo le pregunto cuánto bullying hay en las escuelas. Hay escuelas que la verdad está más tremendo ahí que Puente Grande. Es tremendo. Hay niños que sufren todos los días. Y los papás están pagando porque les den bullying muchas veces, aparte que les enseñan algunas cosas. Yo quiero decirte, papá, que estés muy al pendiente de qué cosas sufren tus hijos en la escuela y no lo permitas. Dios te ha colocado para que tengas una actividad protectora sobre de ellos. Y a veces es la secundaria, a veces es la prepa. Dicen que los que sobreviven de la secundaria y de la prepa ya lograron pasar la gran prueba, ¿verdad? Porque ahí es increíble. Así que la palabra de Dios nos amonesta en esas dos fuerzas. ¿Tú te acuerdas de Lot? ¿Cómo vivió Lot en Sodoma y Gomorra? Era un hombre que tenía piedad en su corazón, pero dejó que las cosas y la influencia de ese lugar, dice que vivía con una angustia en el corazón porque se daba cuenta de la maldad y tenía que soportar toda esa maldad y no quiso salir de ese lugar hasta que no le quedó de otra. ¿Sabe qué? Él tuvo un hijo que se llamó Moab y fue un hijo de un incesto con una de sus hijas. Y esa tribu se convirtió en una de las tribus más terribles para el pueblo de Dios. Dice que Moab siempre estuvo reposado, nunca cambió su olor ni su sabor. Aquí habla de pasividad, cosa que la iglesia del Señor muchas veces vive en una pasividad. Y dice que por cuanto no cambió su olor, no cambió su sabor, Dios tuvo que enviarle trasvasadores. ¿Y qué cree que eran esos trasvasadores? Tuvo que enviarle circunstancias para que los sacudieran. Eran enemigos que venían cada temporada, se robaban todo lo que producían, acechaban, dañaban, lastimaban. ¿Qué quiero dejar caer en su corazón con este ejemplo, amada familia? Quiero decirte que muchas veces la pasividad nuestra puede llevarnos a una condición donde Dios va a tener que remover algunas cosas que son temporales para establecer las eternas. Yo te pregunto esta tarde, tus afectos, si tuviéramos nosotros un aparato que se llamara el medidor de afectos, si lo pudiéramos meter en el corazón de cada quien, ¿para dónde se inclinan los afectos? ¿Qué es lo que más amamos en nuestra vida? ¿Cuál es el objeto más fuerte de nuestros afectos, de nuestra inclinación, lo que más amamos sobre la faz de la tierra? Recuerdo a una familia que habían entendido este principio de entregarlo todo y decirle a Dios: te vamos a entregar todo. Y esa familia tenía un niño, y ese niño tenía un perico que amaba mucho, se llamaba Jeremías el perico, porque le enseñó a decir textos bíblicos. Entonces el papá le dijo: hijos, en la noche vamos a hacer un altar
y le vamos a entregar al Señor porque no queremos desarrollar algo que vemos que es muy fácil que se desarrolle, que se llama idolatría. Empezamos a querer más las cosas que a Dios, y el hombre sabio le dijo: vamos a hacer un altar. Así que les voy a pedir, antes de que llegue la noche, que ustedes escriban en su hojita aquellas cosas con las cuales ustedes pensarían que no podrían vivir sin ellas. Hicieron, uno escribió su celular, otro escribió su computadora, los más grandecitos, y bueno, ya llegó la hora, se reunieron al lado de la mesa de la sala y dijeron: vamos a hacer un altar donde vamos a sacrificar cada quien nuestro Isaac, porque no podemos permitir que nuestros corazones tengan el afecto que a Dios le pertenece y se lo estemos dando a otras cosas. Y ya cada uno ora. El más grande empieza a orar, y pues su problema era su último modelo Samsung de celular, y le dice: Señor, te lo entrego. Si me lo das, está bien, y si me lo quitas, también. Él quería matar bien a su Isaac. Algunos jóvenes me van a decir: ojalá y no predique más el pastor, ¿verdad? Y adultos también, porque a veces no podemos vivir sin esos aparatos, y eso se llama idolatría. Esa es una idolatría electrónica. ¿Lo sabía o no lo sabía? Hay gente que se pone ansiosa: no tengo el celular, ¿verdad? ¿Dónde quedó? ¿Verdad? Bueno, el otro le entrega sus juguetes, pero cuando llegan al más chiquito, que tenía como unos 4 o 5 años, le dice: Señor, y hacen su oración y se le entregan: te entrego mi bicicleta, te entrego mi computadora, te entrego mi iPhone, en fin. Y llega con el niño chiquito, bien especial, porque el niño chiquito le dice: Señor, tú sabes cuánto yo amo a Jeremías y no te lo quiero dar. Así le dice: ¿sabes cuánto amo al perico? Era un perico que ya lo había enseñado a hablar. ¿Sabes cuánto amo a Jeremías y no te lo quiero entregar? Pero Señor, si tú permites y lo dejas con vida y me lo dejas más tiempo, yo te lo voy a cuidar muy bien. Por favor, no me lo quites, pero yo te lo voy a cuidar muy bien, ¿verdad? Le comento esto porque a veces nos cuesta a nosotros hacer nuestro sacrificio y sacrificar nuestro Isaac. Usted y yo tenemos Isaac que tienen que ser removidos para que lo inconmovible, las bendiciones de Dios te puedan alcanzar. ¿Sabías que algunas de las bendiciones de Dios no te han alcanzado porque tu corazón, tu alma, tus emociones y tus afectos están más abrazando cosas que deben de ser removidas, iglesia amada? Y en tanto no removamos eso, no habrá lugar para las cosas inconmovibles que valen tanto la pena. ¿Cuántos dicen amén? Es tan importante que nosotros hagamos esto. Dice el verso 18 de nuestro texto, dice: así que recibiendo nosotros, y yo pregunto, ¿ya recibiste ese reino? Dice: un reino inconmovible, tengamos ¿qué cosa? Gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole. Y subraye ahí donde dice: agradándole con temor y reverencia. Esta es la parte medular del mensaje. A mí me encantan las cosas buenas que duran, y creo que a todos nos gustan las cosas buenas que duren. Me agrada cuando dice aquí que nosotros recibimos un reino durable, tan durable que es inconmovible y que no se mueve, un reino que ahí va a estar, que ahí estará por la eternidad, un reino que nadie puede destruir. Dice la palabra de Dios que es un reino sempiterno, así lo dice la Escritura. Y quiero decirte que lo sempiterno, por lo tanto, es algo perpetuo que se extenderá por siempre. Pero es muy importante hacer la diferencia entre lo eterno y lo sempiterno. Quiero decirte que lo eterno nunca tuvo inicio y existirá hasta la eternidad. Lo sempiterno tuvo un inicio, pero no tendrá fin. Daniel 4:3. Daniel, un hombre expresivo con Dios, mire esta frase. Dice: cuán grandes son tus señales y cuán potentes tus maravillas. Daniel 4:3. Su reino, un reino sempiterno, y su señorío hasta generación y generación. Daniel 4:34, más adelante, viendo esto de lo eterno,
Dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi sentido fue devuelto, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es sempiterno y su reino por todas, absolutamente todas las edades. En el Nuevo Testamento dice: y todo el honor y toda la gloria sean para Dios, primera de Timoteo 1:17, por siempre y para siempre. Dice: Él es el Rey eterno, el invisible, el que nunca muere, solamente Él es Dios. Nueva traducción viviente. Así que el reino que se te ha dado es un reino inconmovible. Y yo te quiero decir que el hecho de que tenga esas características debe de afectar tu vida espiritual. El hecho de que tú sepas que es un reino inconmovible, que tú eres un ser eterno. Diga conmigo: yo soy eterno. Y no solamente eterno en el sentido de que vas a vivir por la eternidad, sino que Dios tiene planes contigo en la eternidad presente. Porque si tú ya aceptaste a Cristo, la eternidad ya vino a tu corazón. El Señor tiene planes en el futuro, en la eternidad futura contigo. Así que tenemos que colocar nuestro corazón y discernir qué es lo movible que tenemos que hacer a un lado para lo inconmovible. Quiero concluir con algunas preguntas y volviendo un poquito al último texto, verso 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos ¿qué cosa? Gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole. Diga conmigo: yo debo vivir para agradar a Dios. ¿Le ha preguntado al Señor usted: Señor, ¿qué quieres que te pida? ¿Cómo te pido? Enséñame a pedirte. A veces no pensamos en eso. Cuando usted le dice al Señor: ¿cómo me puedo acercar más a ti? Porque vivimos para nosotros. Pero cuando usted viene y le dice: Señor, enséñame a pedirte, enséñame a adorarte, enséñame a vivir de tal manera que yo pueda agradarte. ¿Cómo puedo agradarte en la vida de mi esposa? A veces cuando yo llego y me pongo a lavar platos en la casa, mi mujer me dice, como esa canción, ¿verdad? Me dice que me ama cuando lava los trastes. Y ella me dice: gracias por decirme que me amas. ¿Qué haces para demostrar tu amor a tu Dios o a tus seres queridos? Dice aquí clarito, dice que nosotros recibimos un reino inconmovible. Ese rey al cual le podemos decir: salve Rey, viva el Rey, donde nosotros nos podemos postrar. Recuerdo una congregación donde la gente se tiraba al suelo a adorar a Dios. Adorar a Dios. Usted va a decir: no, pues yo aquí no me tiro. Bueno, el piso está más o menos limpio, pero a veces no tenemos esa costumbre. Pero tenemos que aprender a perdernos en la presencia de Dios y preguntarle: ¿de qué manera te puedo yo honrar con lo que cotidianamente hacemos? Porque todo lo que se vuelve rutinario se pierde fuerza, pierde chispa. Su relación con su mujer, su relación con sus hijos, puede perder toda la chispa que tenía y que Dios quiere que tenga, porque nuestras relaciones son eternas y es inconmovible lo que Dios quiere traer a su vida. Vuelvo al punto principal: ¿qué cosas nosotros que son movibles, que son terrenales, que brillan como si fueran oro en este mundo, necesitamos detenernos para decirle: Dios, quiero dejar mis afectos totales y plenos en eso y cambiar mis afectos de este lugar al lugar de lo que es inconmovible y corresponde a tu reino? ¿Qué corresponde? Que yo tenga oídos a tu palabra, que coloque en práctica los principios de la palabra de Dios en los problemas tan simples y sencillos como los grandes, aquellos que sacuden nuestra relación familiar, aquellos en medio de las crisis económicas. De esa manera el Señor quiere que nosotros entendamos que debemos de mover todo lo que es movible y terrenal.
¿Qué pasará después 5 o 10 minutos que hayamos muerto nosotros? 5 minutos. Se acabó nuestra actividad aquí en la tierra. Se acabó. ¿Tendrá peso lo que es movible y que ahora nos llama la atención? No tendrá ningún peso. Entonces aparecerán las cosas que verdaderamente tuvieron valor. ¿Cuánto amaste en la tierra? ¿Cuánto perdonaste en la tierra? ¿Cuánto diste a otros o cuánto te diste a otros? Si usted y yo hoy faltáramos el día de mañana, ¿qué extrañarían de nosotros? Como se dice aquí en Jalisco, ¿solo extrañaría a tu esposa el chivo que le das? ¿O extrañarías otras cosas? ¿Qué extrañaría? ¿Qué extrañaría? ¿Verdad? No nos hemos dado cuenta en el reino que se nos ha entregado. Vivimos como si no viviéramos en ese reino eterno. Quiero pedirte que te pongas de pie.